18 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña ya en estudios el ex vicepresidente de la República, integrante de la veeduría sobre el examen de la deuda pública que elabora Contraloría. La auditoría se hace a pedido del presidente de la República. Sus conclusiones, sus recomendaciones, ¿son obligatorias para el gobierno? Los efectos inmediatos de la auditoría sobre el manejo del endeudamiento agresivo. Lo vamos a revisar. También Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas. La negativa del gobierno a constituir un fideicomiso fue lo que abrió las arcas de los fondos de la reconstrucción al ministro de Finanzas. La inversión fue suficiente, hubo fondos ociosos, se apuntaló también la campaña electoral. Lo vamos a revisar. Y José Hidalgo, el director general de Cordes e integrante del Foro de Economía y Finanzas Públicas. La mesa no servida es la página web del Foro de Economía y Finanzas Públicas. ¿Cómo se puede servir la mesa para la recuperación económica y salir de este círculo vicioso del endeudamiento y la sobrecarga de impuestos? Lo examinamos. Más de 2 horas duró la reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y su equipo económico con representantes del Foro de Economía y Finanzas Públicas, representado por Abelardo Pachano, Walter Spurrier, Pablo Lucio Paredes y Eduardo Valencia. Al final del encuentro, el régimen señaló que así como había coincidencias, también hay disensos y que habrá nuevos encuentros para seguir recibiendo aportes. Antes de que fueran las 6 llegaban los últimos funcionarios y contaban de las expectativas que tenían para la reunión con el Foro de Economía y Finanzas Públicas. Esperamos que siempre cualquier propuesta al final del día se lleguen a consensos en favor de las grandes mayorías. Y la idea es todo sumar con ideas que ayuden a dinamizar la economía y generar fuentes de empleo, que es el objetivo principal del gobierno nacional. Del lado de los foristas llegaron solo 4 de los 20 integrantes. Solo a ellos los invitó el gobierno. Walter Spurrier, Abelardo Pachano, Pablo Lucio Paredes y Eduardo Valencia. Los liberales, como los llamó el presidente Moreno, eran más cautos. Vamos a hablar con el presidente, eso es todo, no sé qué ustedes tengan para opinar. Poder conversar entre ecuatorianos, que es una cosa absolutamente normal de poder hacerlo, nada más. Eran las 6 cuando entró el presidente y se colocó a la mitad, y a su derecha los economistas que le enviaron la carta sugiriendo cambios en el manejo de las finanzas públicas, del modelo en sí. A su izquierda, su equipo económico, más de uno heredado de los tiempos del correísmo. Por favor, nos van a ampliar, si son tan amables, sus puntos de vista acerca de lo que hay que hacer con la inversión, con la producción, con el empleo, con el gasto público, con la deuda. Entonces apareció el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acompañado por la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, a contar de los resultados. Y hemos encontrado coincidencias y también hay algunos puntos en los que tenemos algunas diferencias de orden técnico, pero es precisamente en las coincidencias en las que podemos avanzar conjuntamente. La titular del Banco Central daba detalles sobre el pedido del Foro de Economistas para que se deje de usar las reservas internacionales para financiar al gobierno. Se ha hecho una pequeña hoja de ruta de conversaciones posteriores, de trabajos continuos para poder ir fortaleciendo poco a poco también el balance y las reservas del Banco Central. Dijeron que habrá nuevas reuniones con los integrantes del foro y con otros actores que también les han pedido ser escuchados. Uno de los temas donde no hubo coincidencias fue en el pedido de reducir impuestos que hizo el colectivo de economistas. Eso implica que tenemos que trabajar doblemente. Por un lado, la reducción del gasto público, pero por el otro lado, buscar nuevas fuentes de ingresos públicos sin afectar al bolsillo de los ecuatorianos. Pero una reducción de impuestos opera exactamente en sentido contrario al objetivo de reducir el gasto fiscal y de hacer sostenible las variables fiscales en el largo plazo. Así terminó esta primera reunión con quienes consideran que el gobierno no pega una en sus decisiones económicas. Los integrantes del foro darán sus criterios en las próximas horas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días con todos. Usualmente se trata de descalificar políticamente propuestas económicas endilgándoles un sesgo ideológico de estatista o liberal. Pero el manejo de la economía en una manera exitosa requiere pragmatismo, es decir, tomar los elementos más adecuados para cada situación.
Un ejemplo paradigmático es China popular, gobernada por el Partido Comunista, que poniendo en práctica una economía de mercado por esencia liberal, ha llevado al éxito notable un modelo socialista de mercado bajo la premisa de su líder histórico, Deng Xiaoping, lanzada en 1992. Ser rico es glorioso. En vez de ser rico es malo, como sentenciaba Hugo Chávez, padre del fracasado socialismo del siglo XXI. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Contralor General Subrogante Pablo Celi ha iniciado una auditoría de la deuda pública externa e interna a raíz de que en julio de 2017, hace más de 5 meses, el presidente Lenín Moreno informó al país lo siguiente. Veamos. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. En mayo de este año, la deuda pública histórica del país, que incluye los gobiernos locales, alcanzó un monto agregado de 41.893 millones de dólares. Existen otros pasivos del Estado, como operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos, que entre otras suman un monto aproximado de 8.000 millones de dólares adicionales. Además, registramos contingentes que hoy no son deuda, pero que podrían transformarse en obligaciones de pago, que suman 4.367 millones de dólares. También incluye la solicitud de Contraloría General sobre el registro de obligaciones con el IES por 2.528 millones de dólares. A esto debemos añadir las obligaciones por pagar en incentivos a la jubilación, que ascienden a alrededor de 1.000 millones de dólares. León Roldós, integrante de la Veeduría Ciudadana a la Auditoría de Contraloría. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias a usted, don Alfredo. Saludos a todos los que lo están viendo y escuchando en el Ecuador. Aquí hay dos aspectos, el inmediato y el mediato. Lo inmediato es que el presidente Moreno ha continuado aplicando la misma política de endeudamiento del antecesor. Y lo mediato, los resultados de la auditoría. Sobre lo inmediato, la base es el decreto ejecutivo 1218, que reforma el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, pero también el artículo 124 de ese código sobre el límite al endeudamiento público. El mismo que dispone que el monto total de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público en ningún caso podrán sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. El presidente Lenín Moreno puede reformar directamente y en cualquier momento ese decreto con esa reforma al reglamento que contradice al artículo 124 del Código. ¿Es aceptable esta omisión del presidente y que siga endeudándose igual que el antecesor? A ver, en primer lugar, yo creo que una norma que puede haber resumido lo que iba a hacer el gobierno de Correa era: la deuda pública en el Ecuador no será transparente. La deuda será simulada. Eso es lo que ha sucedido. Se ha mentido en materia de deuda, pero yo diría groseramente. Primero, aquello de que la deuda, por un manual de estadísticas del Fondo Monetario, no debe señalarse los agregados, sino consolidados. Esto es, si el seguro le debe al gobierno o el gobierno le debe al seguro, se cruzan las cuentas. No, no es así. El manual, para comenzar, no dice eso. El manual separa muy claramente lo que es el gobierno central de lo que son los gobiernos locales, y en el caso del Seguro Social le da un tratamiento de gobierno local. Y luego las entidades autónomas como el Banco Central están fuera del gobierno central, de los gobiernos locales, y tienen un régimen autónomo. Digo esto porque para Correa todo era lo mismo, y al ser todo lo mismo tomó medidas de abuso. Por ejemplo, al Banco Central el año 2011... A ver, pero vamos por partes. Primero esto del manual.
El artículo 4, en efecto, del decreto 1218 que Correa establece que el cálculo se efectuará sobre la base de los estados consolidados de la deuda pública, de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, primero, ¿es aplicable ese manual al Ecuador? ¿Tiene valor jurídico ese manual sobre una ley orgánica del Ecuador? A ver, para comenzar, no es imperativo, pero no dice lo que Correa expresa. Desagrega. Si el Ministerio de Salud le debe al Ministerio de Educación, entonces se consolida, pero entre los ministerios, no a entidades autónomas, no al Seguro Social. En cambio, Correa mezcla todo el sector público, como que el gobierno central era todo el sector público. Se miente sobre ese manual. No dice el manual lo que Correa ha señalado. Y además, no es imperativo en el Ecuador. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Cuál es el resultado de esa manipulación del manual del Fondo Monetario? Más de 11.000 millones de deuda entre las entidades del sector público, no gobierno central, se han borrado. Porque al cruzarse, esos 11.000 millones desaparecieron de deuda. Y esa deuda existe, porque el Seguro Social, por ejemplo, sus recursos son aportes y además su destino es dar las prestaciones al Seguro Social. No se puede mezclar con el gobierno central, por ejemplo. El Banco Central tiene también misiones específicas. No puede hacer lo que hizo Correa el año 2011, sacar las acciones del Banco del Pacífico, de la AGD, cero valor, para luego en mayo del 2017 regresar con valor. O sea, el Banco Central fue despojado de las acciones del Banco del Pacífico y luego, pero cero valor, y luego en mayo del 2017 las reciben de acción en pago a más de 500 millones de dólares. No puede ser, pues. Pero ¿cuál es el efecto de ese manejo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Que no se ha respetado el techo que dispone la ley? ¿Qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la necesidad de servir esa deuda que excede lo que permite la ley? Lo que quiere el gobierno es girar dinero, simplemente tener capacidad de gasto, y no significa transparentar las cifras en el Ecuador. Porque además de eso, esa dación en pago, por ejemplo, se origina en deuda de corto plazo, varios miles de millones de dólares. En ese caso el cruce fue por algo más de 2.000 millones de dólares, que era, entre comillas, deuda de corto plazo, hasta 360 días, pero hecha callo, porque nunca se pagaba, se sustituían títulos de deuda. Y esa deuda, por ejemplo, no está registrada como deuda pública en el Ecuador. O sea que antes del decreto ya existían otros rubros que incluso no se incluían dentro de la deuda pública y que debían haberse incluido. Mire, en teoría, lo que trata 360 días son flujos financieros, pero el gobierno se encalleció porque lo que hacía era sustituir un título valor por otro título valor, y por eso termina en la dación en pago al Banco Central. Y además de eso, no se olvide que los créditos que llaman preventa de petróleo tampoco están registrados como deuda. Es decir, hay una simulación, un engaño, una falsedad en la información de la deuda al pueblo ecuatoriano. ¿Y hay alguna responsabilidad en la Constitución sobre los funcionarios que toman esas decisiones? Para comenzar, el presidente de la República preside el Comité de Endeudamiento. Él preside el Comité de Endeudamiento. O sea, son tres personas: él, el ministro de Finanzas y el secretario de Desempleados. Y, lógicamente, todos los que tenían la necesidad de tener el control de la cifra, incluyendo la Contraloría del Estado. ¿Y la Asamblea que aprobó los presupuestos con estas cifras? Así es, porque es una montaña de simulaciones y mentiras lo que son las cifras de la deuda pública en el Ecuador. Ahora, ¿pero por qué Lenín Moreno no ha derogado ese decreto si lo puede hacer en 10 minutos? A ver, en teoría el argumento podría ser, no lo he escuchado, de que se haría una confusión en el Ecuador, se iría a cifras en rojo el país. Mire, yo creo que la transparencia y la verdad que es esencial. O sea, teniendo la claridad que en las cifras se puede diseñar qué se va a hacer en el Ecuador. Si no, estamos construyendo cifras sobre el lodo, sobre estiércol, y eso no puede seguir siendo en el Ecuador.
Es decir, que las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría serían obligatorias para el gobierno. Es en ese momento que entonces que Lenín Moreno tendría que poner en orden las finanzas públicas como ordena la Constitución cuando se excede el techo del endeudamiento. Así es, y además quitarle la reserva o secreto, que es la circunstancia más grave de todas. ¿Por qué? Porque a pretexto de que son endeudamientos públicos, no quieren dar información mientras no se extinguen los créditos. Eso es inaceptable. Eso es realmente amparar el engaño, amparar la manipulación. Y esto no es posible. El presidente Moreno tiene que levantar el secreto reserva de todo endeudamiento contratado en el Ecuador, para que las cifras puedan ser conocidas tanto en los volúmenes como en los gastos. Porque en gastos de contratación de deuda y en comisiones se ha pagado sumas de dinero muy superiores a los otros países de la región. Y en definitiva hacer lo que dice la Constitución, que el Estado debe promover una auditoría ciudadana, que es lo que le va a hacer. Así es. León Roldós, veedor de la Auditoría Pública, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar, Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas. El dinero ocioso tomado por el ministro de Finanzas. ¿Un fideicomiso hubiera evitado esta disponibilidad? La inversión en la reconstrucción apuntaló la campaña electoral. Y después, ¿qué pasó? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción en Manabí y Esmeraldas, después del terremoto, le envió una carta al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, indicándole que hay obras que estuvieron paralizadas en Manabí por falta de liquidez y por ende rechaza el que el ministro haya tomado esos 300 millones de la cuenta que es para la reconstrucción, argumentando que eran recursos ociosos. ¿Cómo se explica, Carlos Bernal, bienvenido y gracias por estar con nosotros, que falte tanto por hacer en Manabí y Esmeraldas y todavía no se haya transferido todos los recursos o se disponga momentáneamente para otros fines, argumentando que estaban ociosos? Muy buenos días, Estefi, buenos días a todos los ecuatorianos. Efectivamente, la Ley de Solidaridad establece claramente en sus articulados que los fondos de la Ley de Solidaridad son para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Son 10 provincias afectadas, pero como sabemos, mayormente afectados quedó Manabí y Esmeraldas. Lo que suscitó el movimiento temporal de los 300 millones de dólares, lamentablemente no fue coordinado por el Ministerio de Finanzas y por esa razón pues puse una carta el 11 de enero muy enfáticamente rechazando la terminología, pero más que la terminología, el criterio de recursos ociosos, debido a que son recursos comprometidos para proyectos futuros, es decir, para responder ante las contrapartes de los multilaterales de crédito principalmente, pero también para cubrir obligaciones ya generadas principalmente a finales del año 2010. En la Ley de Solidaridad, como la llamaron, especificaban que los recursos netos obtenidos de esas contribuciones se registren en una cuenta específica del presupuesto general del Estado para la reconstrucción. Y allí recuerde usted que discutimos si era mejor o no el que cabía un fideicomiso para que el gobierno justamente no pueda disponer ni siquiera temporalmente de esos fondos que tienen un único fin. Entonces, hoy podrían reconocer que quizás fue un error que sea una cuenta del presupuesto que pueda ser manejada así. La verdad, Estefi, digamos, desde mi instancia, que es la Secretaría Técnica o del Comité de Reconstrucción, podríamos basarnos en el siguiente hecho. La misma razón de que la cuenta sea específica en la cuenta única del Tesoro, como sabemos existe una sola cuenta para manejar los recursos públicos, ha permitido manejar con agilidad las 3 etapas de la reconstrucción, que son básicamente emergencia, reconstrucción propiamente dicha y reactivación productiva. Yo creo que lo otro, más allá, es voluntad política y sobre todo tener un criterio bastante claro, porque estamos hablando de que son recursos comprometidos y cuando me refiero a que son recursos comprometidos, pudieran ser también, ojo, pudieran ser recursos
que están certificados para una obra que esté ya en desarrollo o que esté en procesos de contratación. Sobre todo cuando todavía hay tanta necesidad. Con la ley solidaria, los impuestos que pusieron, el gobierno recaudó 1.500 millones de dólares, que es una suma importante. Y a eso se sumó el financiamiento por un total de 2.800 millones de dólares más o menos. Hasta el día que usted estuvo, ¿cuánto se invirtió y cuánto falta por invertir? Porque en la carta dice que faltan como 45.000 soluciones de vivienda para atender a los afectados, por ejemplo. Sí, hago una puntualización sobre las soluciones de vivienda. La meta total es 45.500 aproximadamente, sin embargo, a lo que me refería puntualmente era una asignación pendiente del ministro Carlos de la Torre al Ministerio de Finanzas, solicitado por la señora vicepresidenta actual, anterior ministra del Midubi, por 35 millones de dólares para cubrir cerca de 4.500 soluciones de vivienda. 4.500 que serían las que faltan de las 45.000, ¿o cuántas faltan? Sí, de las 45.000 viviendas o de las soluciones de vivienda se han entregado 27.000 soluciones de vivienda. En ejecución actualmente se encuentran cerca de 8.000 y el resto, las 7.000 faltantes, justamente se encuentran en procesos de estudios o procesos de financiamiento para luego ser contratadas. Lo más importante, estimada Steffi, y haciendo una pequeña precisión, la ley ha recaudado cerca de 1.600 millones de dólares, de los cuales 1.500 han sido asignados efectivamente a proyectos, como lo voy a mostrar en el cuadro a continuación, en una planificación que al 15 de diciembre, al cierre del 15 de diciembre, si me ayudan por favor en la cámara, tiene un monto acumulado de 2.815 millones. Esto al 30 de diciembre, al cierre del año, casi bordea los 2.900, pero me voy a basar en estas cifras. Lo que yo quiero resaltar es que de toda esta planificación, por cada dólar expresado aquí en esta parte del pastel, por cada dólar de la ley de solidaridad se ha podido apalancar afuera, en el sector externo, $1. Es decir, casi el 50% participa la ley en el presupuesto total y otro 50% es para multilaterales de crédito. Y donaciones también. Sepan los ecuatorianos que todas las donaciones están registradas, como ustedes las pueden ver aquí, las fuentes principales, la ley de solidaridad, el Banco Interamericano de Desarrollo, donaciones chinas que son muy importantes, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco de Exportaciones. Ok, y eso para dejar en evidencia que se consiguió financiamiento más allá de los 1.600 que recaudaron en impuestos. Pero luego está lo más importante, porque están pendientes obras desde la construcción del acceso a Bahía, el puente sobre el río Jama, faltan más soluciones de vivienda, escuelas. Ayer vimos a los comerciantes de Esmeraldas, de Manabí, que tuvieron que salir a las calles para que atiendan sus demandas de vivienda, pararon el transporte, están pidiendo que el comité pueda darles créditos, y ya para todo esto entonces, ¿no hay? Sí, existen los recursos, estimada Steffi, y todos los ecuatorianos, y especialmente los hermanos manabitas y esmeraldeños que nos escuchan, existen los recursos, y justamente lo que se debe tener es un criterio, lo que debe primar es un criterio de celeridad, y justamente pues por estas razones, por este criterio, le puse en términos muy respetuosos la renuncia del señor presidente, agradeciéndole por la oportunidad de haber podido servir a mi país y a las provincias afectadas por el terremoto. Bueno, existen los recursos, pero siguen ahí todas las demandas. Televistazo reportaba también la semana pasada, el 10 de enero, que en el barrio Paz y Progreso, por ejemplo, esto en la parroquia de Tonsupa, aún hay gente que está viviendo así, en carpas de plástico, casas de caña gadúa, con pisos de tierra. Tuvieron que levantar las carpas junto a los escombros de sus casas. Entonces, ¿cómo definieron qué proyectos y en qué invertir? Eso lo decidía Jorge Glass, que era el presidente del Comité de Reconstrucción, y usted lo ejecutaba. No, lo primero que hay que precisar es que las inversiones para todos los sectores están perfectamente aseguradas. La dinámica de priorización de proyectos pasa por el Comité de Reconstrucción. Este comité está conformado por autoridades locales y de autoridades nacionales. Que estuvo presidido por el vicepresidente. Así es, en un principio estuvo y actualmente por el ingeniero Vicente Vélez, rector de la Universidad de Manabí. Sin embargo, de los 2.800 millones que mostraba, aquí podemos ilustrar la inversión por sector. La inversión en vivienda tiene el mayor techo, es decir, la mayor asignación con 576 millones de dólares, podemos observarlo. Pero, Steffi, lo más importante aquí, lo fundamental, es que existe un plan de reconstrucción a 4 años. Este es un proceso de reconstrucción bastante complejo, siempre lo hemos dicho. En esos casos en que observamos en la campaña,
en la pantalla. Específicamente, claro, existen problemas o de titularización de los predios, alguna restricción legal, o el predio puede estar en una zona de riesgo, o simplemente está dentro de la base de datos y dentro de la programación para hacer viviendas. Claro, no deja de ser un tema complicado, sobre todo con la afectación que tuvimos, pero ya que usted dijo lo de la campaña, me recuerda algo, porque lo que falta o lo que está pendiente es la ejecución de algunos de lo que está planificado, que usted me muestra en ese cuadro, pero que todavía no se ha ejecutado. Lo que sí vimos fue una gran inversión justo antes de la campaña, y entonces, claro, usted sabe que esas obras siempre inciden o pueden incidir en una votación justo antes de una campaña electoral, pero ¿qué viene después de eso? ¿Y qué falta entonces todavía por ejecutar, que en muchos de los casos sigue pendiente? Estefi, sí, y la inversión sigue, y la inversión debe seguir. Me refería al plan de reconstrucción. Este plan de reconstrucción, que prevé un horizonte de 4.5 años, ha tenido una progresión efectiva, es decir, un periodo transcurrido de un poquito más de un año. Es decir, faltan trabajar 3 años arduamente. ¿Qué sucede? Actualmente este año ya tienen que arrancar proyectos de mucha relevancia. Me voy a referir solamente al eje de salud, hospitales, por ejemplo el hospital de Chone, que está listo ya en su fase final de licitación internacional, el hospital de Sucre, Bahía de Caracas, el hospital de Pedernales, que se construirá con un financiamiento del Banco Mundial. Está ya a puertas de ser construido el Aeropuerto Internacional de Manta. Son proyectos que necesitan muchos estudios técnicos. ¿Y de cuántos recursos, para terminar, de cuántos recursos disponemos para finalizar todas esas obras? Es decir, ¿cuánto se utilizó y cuánto todavía nos queda del fondo que se logró? Gracias por la pregunta, Estefi. Aquí vamos a resumir el estado de cada, digamos, el estatus de la ejecución económica. Lo finalizado en términos económicos son 762 millones de dólares. Lo que está en ejecución son 1.100, aproximadamente 1.100 millones de dólares. Y lo que está planificado, es decir, esto aquí son más de 200 proyectos planificados por 864 millones de dólares. Es así como la Secretaría y el Comité han hecho seguimiento, porque hay que recordar también a la ciudadanía que la Secretaría Técnica y el Comité de Reconstrucción no son entes que han contratado obras ni han administrado recursos, sino más bien se ha hecho un trabajo de coordinación, planificación estratégica y sistematización de todo lo que se realiza a través de las instituciones del Estado. Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción, gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará José Hidalgo, el director general de Cordes e integrante del Foro de Economía y Finanzas. La deuda pública que agobia a la economía con una pesada carga de impuestos. El tramo de la deuda tomado de las reservas internacionales lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. La mesa no servida se llama la página web del Foro de Economía y Finanzas Públicas, constituido por estudiosos de la economía preocupados por el futuro del país. Entre sus 20 miembros fundadores está José Hidalgo, director general de Cordes, con quien abordaremos algunos de los 11 puntos que en su comunicado 01 le exponen al presidente Lenín Moreno. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Uno de los temas que hemos tratado varias veces aquí en Contacto Directo con usted se refiere al uso de las reservas internacionales para cofinanciar al gobierno y a la dolarización. La toma de estos dineros depositados en el Banco Central para dárselos en préstamos al Ministerio de Finanzas, ¿tiene algún fundamento legal? ¿Se respeta la ley para tomar esos dineros ajenos? A ver, el Código Orgánico Monetario y Financiero abrió la puerta para este tipo de operaciones que en el comunicado del foro hemos establecido claramente que no son convenientes, que un uso no técnico del Banco Central pueden poner en riesgo la sostenibilidad de la dolarización y que por lo tanto es necesario que el Banco Central deje de ser el prestamista del gobierno y que tenga una solvencia suficiente, una liquidez suficiente para poder responder a la totalidad de sus pasivos exigibles, que es algo que no se ha visto y de manera grave en las últimas semanas. O sea que en la práctica se convirtió el Banco Central en un prestamista de última instancia que no tiene recursos propios. ¿A cuánto ascienden sus activos?
A ver, el Banco Central tiene activos líquidos y activos ilíquidos. Lo que nosotros recomendamos en el documento del foro es que el Banco Central tenga activos líquidos suficientes para responder a los pasivos exigibles. ¿Qué son los pasivos exigibles del Banco Central? Es la suma de la emisión monetaria, básicamente las monedas fraccionarias que manejamos acá en el Ecuador, el dinero electrónico, las reservas bancarias, tanto públicas como privadas, y los depósitos públicos en el Banco Central. Esos pasivos exigibles en la actualidad rondan los 10.000 millones, pero las reservas internacionales, que vienen a ser los activos líquidos con los cuales el Banco Central debería poder responder a esos pasivos, están en alrededor, según la última cifra disponible, de 2.600 millones. Entonces estamos hablando de una cobertura que está apenas en el 26%, cuando en los inicios de la dolarización esa cobertura rondaba el 100%, que es lo que nosotros sugerimos que es lo técnicamente recomendable. Pero esta operación que ejecutó el Banco Central para financiar al gobierno se fue preparando a través de los años mediante reformas legales. Reformas legales respecto, por ejemplo, a la ley Trole, que fue emitida cuando se hizo la dolarización, que disponía un sistema de balances del Banco Central, reformas legales en cuanto al Código Orgánico de Finanzas y Planificación, también o al posterior también sobre la política monetaria, que establece que pueden haber excedentes de liquidez de otros sectores que el Banco Central los puede redirigir. O sea, fue todo un proceso el que se llevó a cabo. Exacto, es algo que estuvo, yo creo, planificado porque las autoridades anteriores, y yo creo que en gran parte también el equipo económico actual, vieron al Banco Central como una fuente de recursos para hacer frente a la escasez de liquidez que afrontó el gobierno con la caída del precio del petróleo. El problema con esto es que la calidad de los préstamos que se está concediendo, porque hay que recordar dos cosas. Primero, que el Banco Central primero le prestaba al gobierno CETES, es decir, o sea, no le prestaba CETES, perdón, le prestaba dinero y recibía CETES, es decir, certificados de muy corto plazo, que luego fueron cambiados por bonos de más largo plazo. Es decir, ya con eso hubo un cambio en las condiciones de los préstamos que el Central le dio al gobierno. Pero por otro lado, por ejemplo, préstamos no se contabiliza como deuda pública, según lo que está contando la Contraloría, o si se contabiliza. Ahora ya se contabiliza porque antes no estaba contabilizada porque la deuda del gobierno con el Banco Central estaba denominada en gran parte en CETES, que son obligaciones a menos de un año de plazo. Ahora que ya están en bonos de más de un año, incluso a 5 o 8 años, entonces ya están contabilizadas como deuda pública. Pero hay que recordar que el Banco Central no le presta solo al gobierno central, sino que también le presta a la banca pública, a la CFN, por ejemplo, y un mecanismo de pago que utilizó el gobierno anterior y que fue respaldado por el actual equipo económico fue entregarle al Banco Central acciones justamente de instituciones financieras públicas para pagar la deuda. Entonces el Banco Central, que ya era acreedor de alguna de esas instituciones, es ahora a su vez accionista. Por lo tanto, en el foro lo que estamos advirtiendo es que se debería cerrar la puerta para que el Banco Central le siga dando créditos al gobierno. O sea que de esta deuda tomada discrecionalmente de reservas ajenas, ¿cuánto ha pagado el gobierno y cómo y cuánto debe? Usted hablaba de un 75% de deuda. A ver, el gobierno llegó a tener una deuda con el Banco Central cercana a los 6.000 millones de dólares. El saldo contablemente se redujo a 3.800 porque hubo una cancelación con la entrega de parte del gobierno al Banco Central de acciones de instituciones financieras públicas. Lo que pasa es que, a mi entender, eso no constituye ningún pago porque, de hecho, esas acciones son muy difíciles de convertir en efectivo. Entonces, el Banco Central se queda nuevamente con activos ilíquidos. Bueno, pero en todo caso, suponiendo que ese pago se hubiera ejecutado y que debemos tomarlo en cuenta, el saldo de la deuda del gobierno con el Banco Central está en 3.800 y el de la banca pública con el Banco Central en 1.700 millones. Ahora, la toma de este dinero por el Banco Central, ¿pone en riesgo la dolarización? A ver, afortunadamente los bancos han tenido un manejo lo suficientemente técnico y prudente para no depender del dinero que tienen depositado en el Banco Central. Pero lo que sí constituye evidentemente un riesgo es que apenas el 60% de las reservas bancarias privadas en el Banco Central estén cubiertas con activos líquidos. Eso puede generar en una situación complicada un riesgo de contagio de la mala situación del Banco Central hacia el sistema financiero. Y por eso lo que nosotros recomendamos es no abusar de la prudencia que ha tenido el sistema financiero, que tiene
tienen no solo la plata en el central, sino también la plata en sus propias bóvedas y también en un fondo internacional de liquidez que suma más o menos 2.500 millones. Pero lo que recomendamos es que al menos esa línea roja de que el Banco Central tenga siempre cubierta la liquidez de los bancos privados en sus bóvedas, bueno, que esa línea roja no se traspase, porque eso puede generar cierto nerviosismo en los agentes y por lo tanto llevar a un escenario un poco complicado. En realidad, el ministro de Economía, yo lo escuché hace pocos días decir que si no se hubieran ejecutado esos préstamos del Banco Central al gobierno, eso hubiera terminado con la dolarización. Yo creo que eso no es así. Evidentemente, el gobierno hubiera tenido que recortar fuertemente sus gastos y eso hubiera tenido un impacto negativo en la actividad económica, pero a su vez hubiera obligado al gobierno a tener un nivel de gasto un poco más coherente con el nivel de ingresos. Lo que se ha conseguido con estas deudas del Banco Central, y no solo con estas, sino también con las emisiones de bonos en el mercado internacional que se vienen repitiendo periódicamente, es que el gobierno no ajuste su nivel de gasto a lo que realmente puede gastar sin depender permanentemente del nuevo endeudamiento. Ayer la gerenta del Banco Central hablaba de que va a hacer una hoja de ruta para ir restaurando estas reservas. Pero eso está registrado en el presupuesto, ¿está registrado el servicio o la amortización de esta deuda o no está? A ver, el servicio del pago de intereses tiene que estar registrado. Sí, finalmente, la mayoría de los bonos que tiene el Banco Central y que le dio el gobierno a cambio de dinero, vencen, como digo, en un plazo entre 5 y 8 años y por lo tanto eso se tiene que ir pagando regularmente, sobre todo el tema de intereses. Ojalá el anuncio de la gerente del Banco Central implique en un primer momento que el Banco Central no le va a prestar más dinero al gobierno, porque eso, insisto, puede poner, ya generó un deterioro importante del balance del Banco Central y puede poner en riesgo el sistema de dolarización. Y por otro lado, sería bueno, por ejemplo, que ese pago que se hizo al Banco Central entregándole acciones de instituciones financieras públicas sea revertido y por último el Banco Central vuelva a tener bonos del gobierno que sepamos cuándo van a ser pagados, porque finalmente que el Banco Central tenga acciones de instituciones financieras públicas que no pueden ser vendidas en el mercado y por lo tanto no pueden ser convertidas de efectivo, no sirven para restablecer el monto mínimo de liquidez que debería tener el Banco Central para responder sobre todo a las reservas bancarias privadas. Este endeudamiento público agresivo es lo que permite al modelo económico de Alianza País sobrevivir. ¿Hasta cuándo? Porque para que se mantenga te debe crear impuestos para pagar la deuda. Bueno, evidentemente el peso del servicio de la deuda en el presupuesto es cada vez mayor. El año pasado solo por concepto de intereses se pagaron 2.500 millones y eso va a ser un monto que va a seguir aumentando porque hay que recordar que en 2017 se emitieron bonos por 5.500 millones cuyos intereses ya empiezan a pagarse también en 2018 o bueno, ya empezaron a pagarse en algunos casos también en el segundo semestre de 2017. Y lo más probable es que tomando en cuenta el nivel de los depósitos del Tesoro que llegó a estar en 100 millones a finales de diciembre del año pasado y el nivel también crítico de las reservas internacionales, el gobierno vuelve a emitir deuda y por lo tanto el pago de intereses y amortizaciones a partir de 2020 en lo que se refiere a bonos soberanos empieza a ser una carga cada vez más pesada para el presupuesto. Es difícil decir hasta cuándo el Ecuador va a seguir consiguiendo deuda porque finalmente paga una tasa de interés mucho más alta que los vecinos y por lo tanto es un préstamo que resulta atractivo para algunos inversores, pero evidentemente eso va minando las bases del sistema económico y va significando un peso cada vez más pesado en las finanzas públicas. José Hidalgo, director general de Cordes, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión. Mañana nos volvemos a encontrar y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes.